¿sí? Porque el amor de Dios para con nosotros es grande, es misericordioso, es paciente, es lento para la ira, grande en misericordia. Ese es el amor. Pero el amor de nosotros para con Dios sí es diferente. No le amo hoy igual como le amaba antes de conocerle. Y entonces entiendo que el amor de Dios, mi amor hacia Él, ha venido ¿qué? Perfeccionándose, creciendo. Y a medida que ha ido creciendo, perfeccionándose, entonces han desaparecido algunos temores porque he afirmado mi confianza más en el Señor. Y entonces comienzo a comprender, wow, maravilloso que Juan diga que el que ha sido perfeccionado en el amor no tiene temor, pero el que teme no ha sido ¿qué? Perfeccionado en el amor. Hoy en esta mañana, una de las razones por las cuales estamos aquí, aparte de alabar a Dios, es su día, es de reunirnos como iglesia, también es decirle: Señor, perfeccióname en el amor para que supere los temores. Esa es mi oración, no sé si será también su oración. Si es la oración de alguno de ustedes, como no puedo escucharles, por lo menos sí puedo ver las manos levantadas y decir: yo también necesito que ser perfeccionado en el amor. Seguramente varios de los hermanos que están allá en casa, igual que nosotros, están diciendo: sí, pastor, amén. También necesito ser perfeccionado en el amor. Es decir, que todavía en nuestros corazones hay algunas reservas. Todavía en nuestros corazones hay algunas reservas con respecto de cómo amamos a Dios. ¿Sí? Ahora, la Escritura nos dice que cuando amemos a Dios, lo amemos con una parte del corazón o con todo el corazón. ¿Con una parte de nuestras fuerzas o con todas nuestras fuerzas? ¿Con una parte de nuestra alma o con toda nuestra alma? ¿Con una parte de nuestro espíritu o con todo nuestro espíritu? Pero llegar a la totalidad de amar a Dios con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón, wow, ese es nuestro gran desafío. Y ahí es donde encaja la enseñanza que creo que Juan estaba pensando, es decir, llegar a eso. Parece, yo no puedo decirlo hasta qué porcentaje llegaría Juan, pero indudablemente que una de las personas que tuvo una relación con Jesús y que llegó a un gran nivel de su amor con el Señor es Juan. ¿Sí? Juan seguramente nos superó y tiene la autoridad para escribirnos y decirnos: ¿usted está temiendo? Sí, Juan, sí, hermano, yo tengo algunos temores. Necesita ser perfeccionado en el amor. Ah, no, pero si yo amo a Dios. Pero no podemos discutirle a Juan, decir: sí, necesitamos ser perfeccionados en el amor y entonces poder amarle de lleno, de completo. ¿Sí? Cuando vayamos completando o creciendo en ese amor, entonces nuestra confianza, nuestro caminar con el Señor será más firme y poco a poco los temores van desapareciendo. Ahora, los temores aparecen en todas las personas, no importando su edad o su condición. ¿Sí? Aún las personas que tienen medios y que tienen estabilidad económica tienen otro tipo de temores. ¿Sí? Algunos han logrado por la bendición del Señor tener buenos medios, no les afana su economía, pero de pronto su salud, pero de pronto su bienestar familiar, otras cosas. Así que los niños, los jóvenes, todos experimentamos esos temores. Ahora, hay ejemplos bíblicos de personas que tuvieron que luchar cuando fueron llamados o cuando tuvieron un encuentro con el Señor. Lo que más se evidenció en ellos, pues fueron esos temores. Sin embargo, por lo que lograron, uno dice: wow, ¿cómo lograron estas personas? Entre ellos hay un joven que cuando el Señor comenzó a hablarle, pues una de las cosas que sí tenía ese muchacho era una cantidad de miedos, y le pide al Señor pruebas por todo lado que de verdad Dios estaba queriendo hacer algo con él, porque tenía miedos. Y sin embargo, en la Biblia se encuentran 2 veces mencionado el nombre de este joven. Se llama Gedeón. Está mencionado en Jueces, su historia, pero también está mencionado en Hebreos. Mire, si usted quiere abrir conmigo en Hebreos capítulo 11, me parece muy interesante. En Hebreos 11, Hebreos es el libro, el capítulo 11, que habla acerca de los que
lograron por la fe superar sus temores. Y hay un verso que se refiere o que da el nombre de este muchacho, el verso 32. Ya ha nombrado a Abraham, a Moisés, a hombres grandes de fe. Y el verso 32 dice: ¿y qué más digo? El escritor: porque el tiempo me faltaría contando de. Y al primero que pone en este segundo listado es Gedeón. Tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel, los profetas. Verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y cuando yo leo esos dos versos y me recuerdo algo de la historia de Gedeón, digo, pero ¿cómo lo logró? Si Gedeón era un muchacho con unas situaciones ahí de temor difíciles, ¿cómo fue? Y entonces casi que uno dice, a ver, yo quiero devolverme y entonces ir a Jueces para aprender. Porque si él aprendió a superar esas situaciones que tuvo, seguramente en lo que se escribió de él hay verdades escritas, ocultas allí, que me van a ayudar en estos días a superar. Y sí, al ir a Jueces capítulo 6, quiero invitarles, Jueces capítulo 6, para que hablemos de por lo menos 3 cosas que hizo Gedeón para superar sus temores. ¿Cómo es que en Gedeón se perfeccionó el amor del cual nos habló Juan en los versos anteriores? Así que, porque si alguien tuvo que luchar y bregar con sus temores, fue este muchacho llamado Gedeón. Su historia está en el capítulo 6 de Jueces. Ahora, déjeme decirle algo. Escuche esto, lograr que el nombre de una persona aparezca en los comentarios bíblicos, en la palabra del Señor, a mí me parece que eso es wow. Sí, wow. Ahora los chicos dicen, he escuchado la palabra, uy, qué nivel, qué nivel, que no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, otro podio haya alcanzado Gedeón. Y entonces decimos, uy, qué nivel. Pero cuando leemos la historia en Jueces decimos, vea, ¿y de dónde si este muchacho en la charla y en lo que tuvo con el Señor necesitó resolver esas situaciones? Pero qué interesante su historia cuando en Jueces capítulo 6 vemos esto. Una historia fascinante, fascinante, que uniéndola con lo que nos dice Hebreos 11 de Gedeón y de los otros que lograron cosas maravillosas, entonces seguramente nos invita a revisar cómo logró o superó Gedeón sus temores. Número 1, según leemos en Jueces capítulo 6. ¿Sí encontró Jueces en su Biblia? ¿Sí? En casa todavía están buscando. Sí. Queda entre Génesis y Apocalipsis, dicen, sí, es más o menos donde puede encontrar la escritura. El viernes estábamos haciendo un ejercicio de encontrar en la palabra del Señor textos cuando hicimos la transmisión. Bien, Jueces capítulo 6, aunque les invito a que lean completo el capítulo para que le saquen mejor provecho a esta enseñanza, por razón de tiempo solo voy a referirme a algunos versos. El verso 13, por ejemplo, en Jueces capítulo 6, en el verso 13 dice: y Gedeón le respondió. Ya está hablando aquí con el Señor, ¿sí? Podíamos inclusive devolvernos un poquitico desde el verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué tenemos que usar tapabocas? ¿Por qué tenemos que estar distanciados? Porque ya hay una cantidad de interrogantes y de por qué. ¿Y cuándo, Señor, va a terminar esto? Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y la siguiente pregunta: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo:
¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ese Dios poderoso, esas historias fascinantes, esas manifestaciones del poder, de las señales, de las maravillas, de las plagas, de la destrucción de ciudades. ¿Dónde está el Dios que hacía todo eso? ¿Por qué estamos sufriendo tanto? ¿Le parece que ese muchacho con esas palabras es un joven esforzado y valiente y lleno de fe? A mí me parece que necesita ser perfeccionado en el amor. Pero ¿cuánto sus palabras se parecen a las mías cuando yo tengo que luchar con cosas? ¿Cuánto se parecen a sus palabras cuando usted tiene que enfrentar situaciones, en la enfermedad de alguien, la situación económica? Y entonces ahí tenemos que la ayuda del Señor, ¿sí? Y el verso sigue diciendo: y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Si usted quiere saber qué estaba sucediendo, lea el verso 1 al verso 11. Y entonces dice que los madianitas, cada vez que se les daba la voluntad, entraban y les robaban los cultivos, los dejaban sin alimento, y esos pobres aguantando hambre. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? El trigo que había, rápido lo limpiaba y corra y esconda. Por lo menos se atrevía a hacer algo diferente a los demás. Pero me imagino esa cantidad del pueblo de Israel asustados, vienen los madianitas, a esconderse porque eran días difíciles y el temor estaba logrando quitarles y empobreciéndoles y haciéndoles pasar hambre. Pero mire, mirándole Jehová le dijo, verso 14: ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Soy de un estrato, ¿qué? Y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Si nos damos cuenta en esas palabras, Gedeón tiene mucho que superar y aprender, pero entonces aquí hay cosas interesantes de toda la historia, de todo el capítulo 6 que nos van a ayudar a nosotros. Número uno, mantén alto el anhelo de ver algo grande suceder. Si nosotros vemos esas palabras que parecen de queja de parte de Gedeón, también esas palabras encierran una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Gedeón deseaba volver a ver las maravillas que había escuchado de sus padres, y se preguntaba y anhelaba y quería que Dios volviera a manifestarse con todo su poder. Y por eso, ¿dónde están sus maravillas? En Gedeón había una fuerza interna de la cual el Señor se refirió cuando le habló, que él deseaba ver algo grande. No perdía ese deseo de que volviera Dios a manifestarse. Cuando Dios vuelva a aparecer, cuando Dios vuelva a manifestarse, cuando Dios vuelva a estar de parte de nosotros, entonces nuestros enemigos van a hacer lo contrario. En lugar de querer venir, ¿van a qué? A querer huir. Y Gedeón tenía eso. Mantén alto el anhelo de ver algo ¿qué? Grande suceder. Ahora, yo no sé si usted como Gedeón, a mí me ha sucedido en el transcurso de todos estos años que he andado con el Señor, he escuchado, he recibido, he visto y he escuchado también a otros hablar acerca de tiempos donde Dios se manifestará con gran gloria, de tal manera que vendrán sus maravillas. Si nos estamos todavía preguntando, ¿y cuándo será eso? ¿Cuándo Dios se manifestará? Y no sabemos exactamente el tiempo en que Dios lo hará. Lo que sí no debemos perder es que Dios lo hará. ¿Me hice entender, hermanos? Sí. ¿Hay promesas de Dios sobre sus hijos? Seguramente sí. Sobre los míos hay promesas de Dios. ¿Hay promesas de Dios sobre su familia? ¿Hay promesas de Dios sobre su empresa?
Usted que está en casa, ¿hay promesas de Dios, palabras de Dios que ha escuchado desde la antigüedad? Seguramente sí. Mantén en alto el anhelo de ver algo. Si Dios ha dicho que va a hacer algo grande, Él lo va a hacer. Yo creo que Él lo va a hacer. Y yo no quiero bajar mi expectativa de saber que Dios lo va a hacer. Si Dios me permitió estudiar tal cosa, si Dios me permitió trabajar, lograr tal cosa, todavía estoy esperando que venga algo mayor, porque Dios no se equivocó al guiarme. Amén, hermanos. Así que es importante eso, es importante. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están? ¿Sí? No es una incredulidad. Debemos verlo como el deseo que había en este muchacho de ver el poder de Dios obrando. No pierdas la confianza, mantén el anhelo alto de que Dios va a obrar, ¿sí? En su tiempo. El problema a veces está en ubicar nuestro tiempo con el tiempo de Dios, porque nosotros queremos que las cosas sean en nuestro tiempo, y Dios quiere enseñarnos que las cosas se dan en su tiempo. Siempre ha sido esa lucha, pero Señor, ¿ya para qué? Hace 4 días lo enterramos. ¿Recuerdan esa historia? Siempre pensamos que llegó tarde, que porque al último momento, y el Señor dice, Él sabe por qué tiene que ser así. Y a veces nos lleva hasta el último instante y entonces viene el obrar de Dios. No pierdas esa confianza. De hecho, el verso 14, mire lo que dice: y mirándole Jehová, mire esta expresión, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿A qué tipo de fuerza se referías? ¿Sí? El deseo interno que había en que Dios hiciera algo maravilloso. Cuando en mí, cuando en un padre, cuando en un empresario, cuando en un hijo de Dios, cuando en una hija de Dios hay internamente una confianza que Dios lo que dijo lo va a hacer, eso lo mantiene con fuerza, entonces esa fuerza le va a ayudar para vencer los temores. ¿Escuchó, hermano? ¿Le va a ayudar para qué? Vencer los temores. Es verdad que estamos en un tiempo difícil, complicado. Es verdad que hay una zozobra si las cosas van a empeorar o a mejorar. Es verdad que la situación actual no es fácil, pero es verdad que las palabras que Dios ha hablado son verdad y se van a cumplir, y en el tiempo de Dios Él lo va a hacer con nosotros. Mantén en alto tu expectativa, tu deseo de ver algo grande suceder. Tu deseo debe ver o llevarte a hacer algo diferente. Mientras los israelitas se escondían, mientras los israelitas corrían dejando desprovistos sus sembraditos y demás en manos de los madianitas, por lo menos Gedeón, por esa expectativa, se atrevía, se arriesgaba a hacer algo. Rápido, cuando estaba el trigo, lo sacudía, lo desempolvaba, lo guardaba y por lo menos hacía algo. Cuando tú tienes una expectativa de que Dios va a obrar, tus acciones se van a diferenciar. Te vas a atrever a hacer algo diferente que hacen los demás. ¿Me escuchó? Y eso prueba que tú eres alguien que tiene fuerza interna. Ve con esta tu fuerza. Hágale que usted cree. Y lo que cree, ¿sí? Como le decía Marta, ¿no te he dicho que si crees verás qué? La gloria de Dios. No veas el muerto. No veas las circunstancias, no veas el virus, no veas la pandemia, no veas todo eso. Tanta gente quejándose de las finanzas y parece que ayer no había cómo comprar porque todos tenían afán de... No entendemos a veces cómo son las situaciones del ser humano, ¿sí? Ahora, finalmente, el verso cuando dice mirándole Jehová, Él está hablando con un ángel al cual la Biblia le llama Jehová. Usted tiene que saber que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús revelado en esa forma espiritual como ángel de Jehová. La palabra o la expresión el ángel de Jehová. Así que Gedeón estaba teniendo una conversación con Jesús
antes de su advenimiento. Maravilloso. Sí. Porque no importa, escuche esto que quiero decirle, no importa que estuviéramos llenos de ciertos temores, dificultades de nuestra realidad humana, pero cuando hay en nuestro interior un conocimiento de lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha hecho, y una expectativa de que Dios volverá a hacerlo, allí está algo de nuestra fortaleza. Amén. Así que es interesante, es interesante. Mantén el anhelo. En segundo lugar, nos dice el verso 15. Verso 15. Dice: Señor mío, ¿con qué ya salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Mire, número 2, el Señor le enseñó algo a Gedeón. No permitas, número 2, que tu estrato te limite. Eso es importante. No permitas que tu estrato, ¿qué? Te limite. ¿Sí? Soy pobre, no tengo un buen apellido, vivo en un sector de la ciudad donde viven los pobres. No, aquí es donde nos tocó venirnos porque aquí es el refugio de los que venimos del extranjero. No se trata de eso, hermanos. No es eso. No es el lugar, no es tu estrato, ¿sí? No es eso. El problema está en mirar quién eres tú y no quién te está hablando. El problema está. Y entonces el Señor lo que hace es ubicarlo. ¿Sí? El Señor lo ubica cuando le responde después de ese verso: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás. ¿Qué le está diciendo? No se trata de usted. ¿Quién dijo que era por usted? Es por mí. Yo soy el que voy a hacer la cosa. Yo soy el que voy a vencer, yo soy el que voy a resolver el asunto. Así que no somos nosotros. El problema del temor está en fijarnos en nuestras capacidades. Pero desaparece el temor cuando nos fijamos en Él. No te fijes en tu pasado. No estés pendiente de tus fracasos anteriores. No mires tu estrato. No mires tu capacidad o tus estudios. Mira al Señor que te está invitando a hacer algo grande. Quiero repetir, mira al Señor. Ojalá en la casa pudieran gritar amén. Mira al Señor que te está llamando a hacer algo importante. Es el que te está empujando, ¿sí? No te detengas por lo que no has logrado. No te detengas por fracasos que hayas tenido. No te detengas por la situación que hayas vivido. Mira al que está abriéndote camino. Y Él le está diciendo: si tú vas conmigo y si yo voy contigo, eso está superado. Tus temores serán superados cuando dejes de mirar tu estrato, tus condiciones, y mires al Señor. Cuando David enfrentó al grandote ese, no lo miró desde su capacidad. Comparó al gigante con Dios y dice: no, este le queda chiquito al Señor. Este es una sola piedrita y basta. Es la manera en que tenemos que hacerlo. Y entonces Gedeón estaba entrenado con eso. Y número 3, verso 24. Quizás de los 3 es el que más me gusta. La manera en que narra el escritor, tal vez no fue Gedeón mismo, sino otro, pero la manera en que narra esta historia de Gedeón, el que no mirara, el que pusiera atención, el que su fuerza interna de ver algo grande. Y verso 24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. ¿Qué significa eso? Jehová es mi paz. Y mire lo que dice el escritor: el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiasaritas. ¿Qué está diciendo el escritor bíblico? El escritor bíblico está diciendo que Gedeón, para superar sus temores, para ser perfeccionado en el amor, edificó un altar, pero no un altar que a la semana ya no estuviera, no un altar que pasada los 7 meses de cuarentena ya no más, sino que dice el escritor bíblico: y ha estado, el cual permanece. ¿Qué tipo de altar construyó Gedeón? Un altar permanente. ¿Qué significa en la Biblia construir altar? En la Biblia construir altar significa fortalecer mi relación con Dios, construir
una relación de oración por la palabra permanente, no de un día, no mientras dura la pandemia, no mientras pasa el problema, sino de manera permanente. Si tú y yo queremos superar nuestros temores, necesitamos aprender a construir un altar ¿qué? Permanente. Ahí estamos teniendo problemas como creyentes, porque buscamos por momentos a Dios, nos arrojamos con Él, nos pasa lo de Israel, vienen los enemigos, les quitaban todo, les hacían y deshacían, y entonces sí clamaban al Señor, ayúdanos, y entonces el Señor en su misericordia los oía, pero por un ratico tenían su altar y se olvidaban otra vez y otra vez detrás de Baal y era así. Pero no fue con Gedeón. Me encanta que el escritor bíblico haya involucrado este comentario para revelarnos una gran verdad. ¿Cuál comentario? El cual permanece hoy. Dice, el altar que edificó Gedeón todavía está ahí. ¿Sí? Y aunque él se está refiriendo a un altar, a esas piedras, a la manera en que lo hizo, espiritualmente significa que la relación que Gedeón tiene con el Señor es una relación ¿qué? ¿Sí? Una vez superó, una vez habló con el ángel del Señor, una vez entendió, entonces ahí no se volvió para atrás. Usted y yo somos llamados a construir un altar que permanezca, una relación significativa, no solo de unos meses, sino permanente. Que llegó el tiempo de festividades, de Navidad, usted sigue siendo creyente. Que llegó el día de su cumpleaños, usted no se emborracha, usted sigue siendo creyente. Que llegó la celebración de otros, usted sigue siendo fiel. Que otros dejaron de seguir al Señor, usted sigue siguiendo. ¿Sí? Eso significa una relación permanente. Ahora, un secreto más. ¿Qué nombre le da Gedeón a ese altar? Jehová Shalom. Compare esa expresión Jehová Shalom con lo que dice 1 de Juan capítulo 4 verso 19, verso 18, 19. El que ama ha sido ¿qué? Perfeccionado en el amor. La palabra paz, Jehová es mi paz, mucho tiene que ver con ser perfeccionados en el amor. Ser perfeccionados en el amor. Maravilloso. Maravilloso que desde el Antiguo Testamento ya estaba la revelación que el temor es superado a través de una relación cercana, porque el que es perfeccionado en el amor, entonces ya no hay ¿qué? Temor. Maravilloso. ¿Qué temores en este día te están deteniendo? Para usted que está en casa, para usted que está escuchando la transmisión, ¿qué cosas le están paralizando? ¿En qué se ha estado fijando? ¿Su estrato? ¿Su enfermedad? ¿Su condición? No, es que yo no estudié esto. No se trata de eso. No mires qué has logrado, mira al Señor que quiere bendecirte y que esta mañana, igual que el encuentro del ángel con Gedeón, está diciendo, tú salvarás. Y quiero decirte que tú en medio de tu familia eres salvación, eres bendición. ¿Escuchó, hermano? Y si hay un revuelco en su corazón interno en estos días, luchas, temores, dificultad, levanta altar, perfecciona el amor de Dios en ti y llama a tu altar Jehová Shalom, Jehová mi paz, Jehová el amor, Jehová Rafa, Jehová mi sanador, según la revelación que quiera. Póngase en pie, levante sus manos. Tiene 3 verdades de cómo superó Gedeón sus problemas, sus temores. Número 1, mantén alto el anhelo de ver algo grande suceder. Recuerda las promesas de Dios. Recuerda el pacto de Dios. Recuerda las palabras que otros te han contado de lo que Dios ha hecho. Recuerda eso. Mantén alto el anhelo de que algo grande va a suceder. Número 2, no permitas que tu estrato te limite. No pongas atención en tus capacidades, en tu estudio, en tus finanzas. Mira al Señor que te está diciendo que con su gracia, con su fuerza puede hacerlo.
Y número 3, construye una relación con Dios duradera, un altar que permanezca. Si en este tercer punto varios de los creyentes que están aquí o están en casa saben que la realidad de su vida espiritual es que su altar con el Señor está deshecho, está arruinado, Dios lo está llamando a venir otra vez y armar su altar. ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está la pasión por la palabra? ¿Dónde está el anhelo de adorar a Dios que tenías? Construye altar que permanezca. Necesitamos, creo que ese es el tiempo donde Dios le está diciendo a la iglesia a través de su palabra que necesitamos edificar altar. Aunque estés en casa necesitas edificar altar. Preséntese delante del Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor. Tú mejor que nadie sabes las debilidades, los temores, las angustias que tengo, Señor. Pero esta mañana tengo el consejo tuyo y tengo la firmeza de la voz tuya. Con la poca fuerza que puedo tener, tú puedes trabajar y hacer cosas grandes. Tú me estás llamando para que en medio de mi familia, de mi comunidad, de la iglesia, vea tus maravillas, Señor. Yo deseo ver todo eso que he escuchado en tu palabra, todo eso que me han contado de ti, todo eso que he sabido de tu grandeza. Yo quiero verlo, Señor. Perdóname por estarme fijando en mí mismo y no en ti. Perdóname y ayúdame. Y si su altar no está bien, dígale: Señor, perdóname por descuidar mi altar. Quiero construir un altar que permanezca. Con sus manos allí levantadas, dígale: Señor, quiero hacerlo. Quiero hacerlo, Dios. Quiero hacerlo, Dios. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.